Vamos a dar inicio a la reunión de esta tarde. Sean bienvenidos todos los acá presentes y allá del otro lado. Vamos a empezar con la oración en este sábado 7 de febrero del año 2026. Rogamos al Señor Dios Omnipotente que nos envíe buenos espíritus para asistirnos, aleje a los que podrían inducirnos en error y que nos conceda la luz necesaria para distinguir la verdad de la impostura. Apartar también a los espíritus malévolos, encarnados o desencarnados que podrían intentar poner la discordia entre nosotros y desviarnos de la caridad y amor al prójimo. Si alguno pretendiese introducirse aquí, hacer que no encuentre acceso en el corazón de ninguno de nosotros. Buenos espíritus que sin nada venir a instruirnos, hacernos dóciles a vuestros consejos, apartándonos de todo pensamiento de egoísmo, de orgullo, de envidia y de celos, inspirándonos indulgencia y benevolencia para nuestros semejantes presentes y ausentes, amigos y enemigos. Hacer, en fin, que en los sentimientos de que nos sintamos animados reconozcamos vuestra saludable influencia. Dad a los mediums a quienes encarguéis de transmitirnos vuestras enseñanzas, la conciencia de la santidad del mandato que les ha sido confiado y de la gravedad del acto que van a cumplir, con el fin de que tengan el fervor y el acogimiento necesario. Si en la asamblea se encontrasen personas que fuesen atraídas por otro sentimiento que no sea el del bien, abrir sus ojos a la luz y perdonarles así como nosotros les perdonamos si vinieren con malas intenciones. Rogamos especialmente al espíritu de Genaro Valladolides, nuestro guía espiritual, que nos asista y vele sobre nosotros. Que así sea. Así sea. Estamos leyendo el libro La Luz del Porvenir, de Amalia Domingo Soler. Hoy nos toca la página 29 y sería el segundo párrafo en donde dice la pregunta: ¿cómo borrarán los espiritistas la miseria de la tierra? ¿Ya lo tenés ubicado, Coca? ¿Cómo? ¿Dónde decías? Está en la página 29. Está como... Ya lo vi. Ya. Ya La pregunta. Ya. Ok. Dice... estamos en el título. Capítulo 2, ventajas de la comunicación con los seres espirituales. Y en la página 29 continuamos la lectura. Dice: ¿cómo borrarán los espiritistas la miseria de la tierra? Con la caridad. Con la caridad bien entendida, haciendo recordar a los que emprendan grandes empresas que hay muchísimos pobres que se mueren de hambre y de frío. Y si para levantar un templo u otro edificio análogo se habrán de emplear 40 millones, construirlo por la mitad de precio y los 20 restantes emplearlos en un hospital bien acondicionado, ora en casa para obreros que viven infelices en tugurios y en las condiciones más precisas que prescribe la higiene. El espiritismo ordena el trabajo. ¿Y acaso nada más noble que el trabajo? Si este es la riqueza de la humanidad, veamos lo que dice sobre este asunto Kardec. La necesidad del trabajo es una ley de la naturaleza. Por lo mismo es una necesidad, y la civilización obliga al hombre a mayor trabajo porque aumenta sus necesidades y sus goces. ¿Por qué es impuesto el trabajo al hombre? Es consecuencia de su naturaleza corporal, una expiación y al mismo tiempo un medio de perfeccionar su inteligencia. Sin el trabajo el hombre no saldría de la infancia, de la inteligencia, y por esto solo a su trabajo y actividad debe la subsistencia, la seguridad y el bienestar. Al que es débil de cuerpo, Dios le da en cambio la inteligencia, pero siempre es trabajo. La tierra, al decir de los espíritus, no debe ser transformada por un cataclismo que aniquile súbitamente una generación. La generación actual desaparecerá gradualmente y la nueva le sucederá del mismo modo, sin que haya perturbación alguna en el orden natural de las cosas. Todo pasará pues a la vista como de ordinario, con la sola diferencia indicada, pero esta diferencia es capital. Los espíritus que se encarnaban en ella no se encarnarán ya, y en cada niño que nazca, en vez de un espíritu atrasado e inclinado al mal que se habría encarnado, vendrá un espíritu más adelantado e inclinado al bien. Se trata, por lo tanto, menos de una generación corporal que de una generación de espíritus. De modo que los que esperan ver verificada la transformación por efectos sobrenaturales y maravillosos se verán defraudados. Y aquí finalizamos la página 30. Bienvenida, Magdita. Y dentro de la lectura que tenemos acá, me gustó la parte
porque tiene la respuesta clara en cuanto a cómo podemos resolver las situaciones actuales con caridad. O sea, hay puntual la respuesta, y siendo caritativos, el ser caritativo es en diferentes ámbitos, en diferentes aspectos, pero el ser caritativo es ser empático, el ser caritativo es darse cuenta de las situaciones difíciles de los otros y brindarles el apoyo a los otros. Cuando nosotros les brindamos el apoyo a los otros, se sienten bien, y en determinado momento, como ellos puedan participar, ellos van a hacer lo mismo gradualmente. O sea, y tal vez en ese momento no, pero posteriormente se contagia. O sea, cuando uno ve una buena acción, lo contagia a uno, y quizás no vamos a hacer la misma, pero podemos hacer otra, y entonces esa cadenita es lo que nos va a ayudar. Acá cuando menciona con respecto al templo de 20 millones o 40 millones, utilizarlo mejor la mitad para hacer la edificación y la otra mitad para una actividad, me gustó acá que menciona con respecto a los hospitales, con respecto a lugares precarios para poderle brindar el apoyo a las personas, porque no es el lujo, sino que sí necesitamos una construcción física, mas no debe de ser lujosa, sino que debe ser funcional. O sea, y el inconveniente que nosotros tenemos, y que considero que hemos llevado o acarreado a través de los diferentes siglos, es que el templo tiene que ser impactante y tiene que brillar y nos tiene que emocionar todo lo que está alrededor, pero al final se queda. Sí, y eso lo ha entendido uno, porque por ejemplo, digamos, queda el sentimiento idólatra con que empezaron a hacer los antiguos, que tenía que ser soberbio, sublime. No, cuando ahí debe ser un lugar donde desde que uno entra, se siente abrigado, acogido, ¿va? Porque por ejemplo, lo que dijo Salomón, ni Salomón con todas sus soberbios se logró ver como una flor, aunque tuviera telas lujosas y todo eso. Porque por ejemplo, digamos, a veces uno, ¿qué es lo que anda buscando uno ahorita? Así, ponemos aquí, un parque para sentarse y estirar los pies. No hay. Ya ni caminar en la grama puede uno ahora, porque no hay. No hay. Y Sí. no hay parques. Entonces lo natural no es reemplazado, y eso es lo que no se entiende, porque lo que dijo el Maestro Jesús, lo dijo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y con eso viene el aquello de que si yo trato a mi prójimo como a mí mismo, se va a sentir amado y bendecido. Y a la larga, si está amado y bendecido, estás recibiendo el amor de Dios, porque es lo que viene complementado con la caridad, ¿no? Sí, y muchas gracias por ese comentario. Con respecto a los parques, no se me había ocurrido, pero sí es que es cierto. Y a veces cuando uno se sienta en alguno, tiene miedo. O sea, aquella como psicosis de me va a pasar algo, por la inseguridad que afecta, pero sí que estaba analizando que sí hay muchos parques en nuestro medio, pero muchos fueron cerrados debido, entre paréntesis, a la seguridad para asegurar a los vecinos, pero entonces limita a otros a poder utilizar esos parques, porque los parques que están acá yendo para el Ix, donde está todo estaba abierto, entonces ahí hay varios parques y grandes. Entonces yo les puedo decir que recorrí todos esos parques en bicicleta. Y uno se pasaba ahí, igual de este otro lado de Montserrat. El Castaño, sí, el Castaño, hay otros, bueno, ahorita solo está los campos de Montserrat, pero que es solo para jugar fútbol y sí, no, o sea, no hay un área libre que uno para sentarse, ajá, para podía estar. respirar aire. Sí. Y por ejemplo, digamos, ¿qué le dice uno, por ejemplo, a mi nieto? Que le digo, mira una ardilla. ¿Y dónde? Antes uno todavía así en los árboles estos aquí, por ejemplo aquí donde está la bomba de agua de Empagua, ahí de cerca se miraban ardillas bajando, ahora nada. Ahorita que ustedes mencionan eso, en cuanto al parque, ayer precisamente mi sobrino René me decía que prefería donde ellos están viviendo por la naturaleza, o sea, allá adelantito de Vía Canales, que en la ciudad solo ves edificios, tío, ni un lugar así bonito de árboles y vegetación y escuchar a los pajaritos. Es verdad, porque no suele. Quitado por los benditos apartamentos. Sí.
Y las convirtió, por ejemplo, digamos, Caguilar antes tenía todo lleno de árboles y lo mataron. Ah, sí. Incluso, La calle Martí. Sí, incluso en la Bolívar habían árboles. Ah, también. Por ejemplo, cuando decía una ciudad nueva, o por ejemplo ir a caminar el pedazo ese de donde está todo el hipódromo del norte, era refrescante. Sí. También. Y no me acuerdo qué día, eso fue tal vez más de un año o meses, no me recuerdo. Una vez pasé por por el Trébol. Muchos años atrás, no sé si se recordarán, un domingo estaba verde la grama del Trébol alrededor y mucha gente haciendo un picnic, comiendo, compartiendo en familia. Eso me hizo recordar, solo que ahora ahí es un poco más peligroso y está árido. O sea, no se ve vegetación, sino que hay mucha polución, sería, sí, o contaminación. O sea, ya no hay espacio incluso para que alguien, digamos, por ejemplo, antes miraba unos espacios y habían bancas. Así. Y ahora, que alguien está cansado, No puede, no pueden hay chance. sentarse. Sí. No pueden ni sentarse. No, tiene razón. Muchas gracias. Y es lo que De lo que estamos leyendo. De lo que está leyendo, que, o sea, la transformación se va dando paulatinamente y no la sentimos, pero a veces, desgraciadamente, la mano humana es la que comete muchos errores. ¿Por qué? Porque se construyen, por ejemplo, barrancos o rellenos, que ahí a la larga la naturaleza va a reclamar su espacio. Sí. Y aquí como respecto a la ley del trabajo, que es importante porque es evolucionar. Incluso aquí algo nos se menciona que la inteligencia que se utiliza también se cansa por el proceso de investigación, de análisis, no es precisamente también algo físico, pero que es parte de ese trabajo. ¿Y quieren hacer ustedes algún comentario del otro lado? Gracias, Balachi. Estaba analizando y pensando acerca de lo que estaban comentando ustedes también y lo que nos dice el libro. Y veo aquí que algo que nos dicen y constantemente nuestros hermanos espirituales nos lo están recordando. Pero ¿cuántas veces nosotros realmente lo hemos profundizado y lo hemos grabado en nuestra mente, en nuestro corazón? Porque nos dice cómo se borran la miseria de la tierra con la caridad. Y nos dice y la doctrina espírita nos dice que solamente a través de la caridad es que vamos a ser salvos. Es decir, vamos a tener un mejor lugar en el plano espiritual. Pero realmente, ¿qué estamos haciendo nosotros? Bienvenido, Sergio. Realmente, ¿qué estamos haciendo nosotros en cuanto a caridad para con nuestros semejantes? ¿Verdad? Estamos realmente actuando con caridad de una u otra manera con ellos. Porque si no lo estamos haciendo, tengamos la plena convicción de que si no estamos haciendo absolutamente nada, no vamos a ser salvos. Es decir, no vamos a tener la condición sine qua non que nos dice la doctrina espírita, que para la salvación tenemos que ser caritativos, ¿verdad? Y ya hemos entendido nosotros que no se refiere a la limosna. Eso ya lo hemos superado. Ya sabemos que no se refiere a limosna, sino se refiere al servicio de diferente manera al prójimo. Y algo que va muy encaminado con ello es precisamente el trabajo. El trabajo también, porque nos dice también que es una ley que tenemos que efectuar. No podemos estar sin trabajar. Es decir, por la misma ley que nos está actuando, que tenemos que de una u otra manera estar trabajando. Por ejemplo, vamos a ver el ejemplo de las amas de casa. Las amas de casa es un trabajo enorme el que llevan a cabo, pero como generalmente no es remunerado, entonces piensa que no es un trabajo. Realmente se está laborando ahí como amas de casa. Por otro lado también, igual los hombres también, porque no solo las mujeres también hacen el trabajo de casa, sino también los hombres, ¿verdad? Cuando se viven solteros o por una u otra circunstancia no hay mujeres, pues los hombres son los que tienen que hacer esa labor en casa. Y es trabajo también, ¿verdad? Obviamente. Pero por otro lado también está el otro trabajo el cual es remunerado y con el cual
tenemos que nosotros solventar nuestras necesidades básicas, como alimentación, techo y servicios básicos que tenemos nosotros para tener de una u otra manera asegurado nuestra subsistencia, ¿verdad? Y de ahí también podemos nosotros tomar de alguna u otra manera, dependiendo del presupuesto de cada uno de nosotros, la caridad material que se puede hacer con nuestros semejantes, ¿verdad? De ahí también. Y nos habla que es a través de trabajo, ¿verdad? Y que además de ello, muchas veces nosotros, algo que está muy, muy arraigado en nosotros también es el egoísmo. Porque pensamos, pero si yo trabajé, yo me merezco esto por lo cual estoy devengando. ¿Por qué se lo voy a dar a los demás y se lo voy a regalar si a mí me costó? ¿Verdad? Porque muchas personas piensan así de esa manera. Entonces, si quieren que también tener un poco de pan, un poco de sopa, pues que trabajen. Eso es lo que piensan también otras personas, ¿verdad? Porque todavía no les ha llegado esa empatía y esa solidaridad y fraternidad con los semejantes. Puesto que al momento que ya toquen sus corazones y sus mentes ese sentimiento de fraternidad y empatía, entonces van a enjugar las lágrimas de algunos hermanos que no tienen que comer, no tienen que alimentarse, que no tienen un abrigo, cómo poder resguardarse de esos fríos actuales que estamos viviendo. Y ya no digamos estando sin techo, que están viviendo en las calles y que se están tratando con cartones, con periódicos o con algo más que logren que encontrar en las calles para poder resguardarse, ¿verdad? Esas son realmente situaciones difíciles, son de las escuelas en la vida en las cuales nuestros hermanos están atravesando por esas situaciones, por los cuales recordemos que nos dicen nuestros hermanos espirituales que tenemos que tener empatía con ellos, no pensar, es que ellos se lo merecen porque saber cómo fueron en otras existencias y por eso están viviendo esas condiciones, no. Tenemos que de una u otra manera mitigar, aunque sea una mínima parte, aunque sea con uno de ellos, ¿qué sería eso? Ese sentimiento de tristeza, de impotencia que tienen ellos, que no van a saber si van a comer o no en el transcurso del día, porque realmente es muy duro estar en esas circunstancias. Entonces que nos mueva a nosotros la solidaridad y cuando estemos en circunstancias y viendo ese tipo de situaciones, ya no lo veamos como algo normal, sino como algo que como espíritas tenemos nosotros que hacer algo en la medida de nuestras posibilidades para poder ayudarlos. Solamente. Muchas gracias, Coca. Maidita, ¿quiere hacer algún comentario? Y bienvenido Sergio también. Yo no escuché la lectura, Valito, no sé de qué están hablando. Cómo no. Bueno, entonces ahorita vamos a darle seguimiento a la siguiente capítulo, que es el capítulo 3, y entonces ahí vamos a aprovechar que nos dé su comentario. Bueno, entonces vamos a continuar en la página 31, capítulo 3, título, ¿de cuán distintas maneras habla la ciencia? Lo que dice Flammarion en Las tierras del cielo, haciendo consideraciones sobre la vida del infinito. Hoy ya no os contemplo con igual mirada. Cuando mis ojos te reconocen humildemente reclinada entre los vapores pulpurinos del crepúsculo. Oh blanca estrella de la tarde, ya no veo en ti un fuego que brilla de lejos en la noche como un faro celeste, sino que veo en tu verdadera forma planetaria tu esfera geográfica sembrada de continentes y mares, tu volumen igual al de la Tierra, tu alta y densa atmósfera, tus nubes y tus lluvias, tus montañas y tus llanuras, tus playas bañadas por las olas marítimas, tus pintorescos paisajes orlados de gigantescas cordilleras, tus campiñas animadas por el movimiento de la vida y por tu humanidad hermana de la nuestra.
agitada y apasionada, bajo un clima más variado y un sol más ardiente. Oh, cuán diferentes sentimientos se elevan hoy en mi alma, cuando en el silencio de la noche pienso que tal mundo se haya suspendido sobre nuestras cabezas, y cuando, no lejos de ti, las cambiantes perspectivas del cielo traen también frente a mis atentas miradas ese otro globo, vecino nuestro y compañero en los destinos de Marte, con sus rayos amarillos ante los cuales crece aún más tu blancura. Tampoco es ya un fuego rojo encendido a las orillas del océano celeste, sino un mundo que va inclinado en el espacio con sus polos cargados de nieve, girando sobre su eje, creándose la sucesión de los días y de las noches, de las estaciones y de los años, ofreciendo de lejos a mi vista extasiada los rientes paisajes de sus golfos ecuatoriales y de sus riberas mediterráneas, los árboles dorados de sus selvas, las flores de sus prados, las mieses de sus fértiles campiñas y las ciudades populosas asentadas en las márgenes de sus grandes ríos. Ya no es una pálida antorcha en manos del destino, encendida para guiar nuestros destinos fatales. Lo que veo es tu claridad serena cuando apareces tú. Oh Saturno, tan temida por nuestros abuelos, ni tampoco es una maravilla de arquitectura celeste lo que admiro en ti, como lo hacían nuestros padres, sino un mundo, un universo inmenso, espléndido, deslumbrador, una creación inefable, ante lo cual lo de la tierra se borra, se desvanece como un sueño, un universo, en fin, tan magnético y extraño, tan bello y tan rico, tan grande y majestuoso que, para concebirle, sería preciso que nuestra alma, huyendo de nuestro cerebro, fuera a encarnarse en un cerebro gigante capaz de soportar el peso de tal y tan portentoso conocimiento y de tan impar contemplación. Y esos mundos están ahí, con sus habitantes suspendidos sobre nuestras cabezas, estrellas, soles de la eternidad sin edad y sin número. Cuando una de ellas se apaga, otras 10 nuevas se encienden. Su luz es inextinguible, siempre ha brillado y siempre brillará en el infinito. Los millones añadidos a otros millones se agotan al quererlos enumerar. Son los focos en derredor de los cuales se hallan reunidas innumerables familias humanas, como las familias de nuestro sistema solar, que viven juntas y sin conocerse entre los rayos de nuestro pequeño sol. Los mundos habitados que gravitan en torno de todos sus soles, soles dobles, soles múltiples, soles coloreados con todos los matices del espectro luminoso, soles variables, soles de todos los tamaños, de todo poderío. Esos mundos, decimos, no son millones los que han de alinearse para enumerarlos, sino millares de millares y más que millares de millones, puesto que su número excede aún al de las estrellas, sus centros, que son ya innumerables, como el de los hijos excede al de los padres. El infinito entero está poblado de tierras animadas que se suceden por millares de millones en todas las direcciones del espacio, hasta los límites siempre fugaces y eternamente inaccesibles del vacío inconmensurable. Ahora ya comprendemos la existencia del universo. Hemos salido de las tinieblas de la ignorancia, oímos los actores de la armonía inmensa y con una convicción inquebrantable, fundada en demostraciones positivas, aclamamos desde el fondo de nuestras conciencias esta verdad de hoy más imperecedera. La vida se desarrolla sin fin en el espacio y en el tiempo. Es universal y eterna, llena el infinito con sus acordes y reinará por todos los siglos durante la inacabable eternidad. Cuán hermoso es este lenguaje, cuánto se eleva al alma en la contemplación del infinito, y el vacío en el espacio no existe, porque este vacío no puede existir, y esos efectos deben tener una causa. Juzgando entonces las causas por el efecto, ha podido calcular los elementos viniendo después los hechos a justificar sus predicciones. Apliquemos este raciocinio a otra orden de ideas. Si se observa la serie de seres, se encuentra que forma una cadena sin solución de continuidad desde la materia bruta hasta el hombre más inteligente, pero entre el hombre y Dios, que es el alfa y omega de todas las cosas, cuán grande no es el vacío. ¿Es razonable creer que en aquel cesan los eslabones de la cadena que salve sin transición la distancia que le separa del infinito? La razón nos
dice que entre el hombre y Dios debe haber otros grados, como dijo a los astrónomos que entre los mundos conocidos debía haber mundos desconocidos. ¿Qué filosofía ha llenado este vacío? El espiritismo. Nos lo presenta ocupado por los seres de todos los grados del mundo invisible, seres que no son más que los espíritus de los hombres que han llegado a los distintos grados que conducen a la perfección, y de este modo todo se encadena desde el alfa hasta el omega. Vosotros los que negáis la existencia de los espíritus, llenar pues el vacío ocupado por ellos. Ya tratan de llenarlo con sofismas y errores, pero no consiguen su intento porque no pueden conseguirlo, y el vacío siempre, un vacío tan inmenso como la eternidad, y solo el espiritismo, que es hasta nuestros días la escuela más racional que se ha conocido, es la que concediendo al espíritu tiempo sin término para vivir y progresar, puebla el espacio de seres inteligentes germinando en toda la creación. Duerma en paz la teología que solo quiso presentar a las humanidades un Dios misterioso con defectos absurdos, sin causas conocidas, y saludemos a la ciencia que se levanta de la cuna de la creación y nos dice con acento profético: Dios es motor de todo lo creado, es el alma de los mundos, es la misericordia infinita, es el manantial de eterna sabiduría que de vez en cuando nos envía a sus profetas para que estos nos inicien en la moral universal. Aquí vamos a hacer la primera pausa. ¿Alguien que quiera hacer algún comentario? Dicen que nos están dando a conocer que si el hombre ha dicho, haya pregonado que somos la creación perfecta, ahí nos están diciendo no, porque están dando a conocer lo de los otros mundos, los mundos que ni siquiera hemos podido llegar a visitar corporalmente, porque más de algunos ya han ido espiritualmente. Y es lo que decían, que por ejemplo, del principio físico, que dos objetos no pueden ocupar el mismo lugar en el espacio, se contradice porque, por ejemplo, en dimensiones desconocidas pueden estar en el mismo punto. Y aquí es donde va saliendo un montón de situaciones que, por ejemplo, digamos, la filosofía ya no se practica como era antes. Filosofar quiere decir para entrar y discutir el porqué de las cosas. Aquí, por ejemplo, el mismo humano ha hecho, se estudia lo que es ley comprobable y no se discute. Y entonces nos han limitado el pensamiento. Ya no hay digamos, conversatorios para discernir y ver todos los puntos de vista, porque más de alguien tiene alguna razón que a veces no hemos visto el punto tangible. Y es a través de los espíritus, ahora que conocemos lo del espiritismo, es a través de ellos que nosotros somos medios, no es que nosotros, por si no estaríamos aquí, nosotros somos medios para ir conociendo. Y en la medida que, digamos, un grupo de personas se reúne, como dijo el maestro, donde dos o más se reúnen, yo estaré en medio de ellos, dar a conocer todo eso. ¿Para qué? Para seguir extendiendo su evangelio, comprendiéndolo, porque nos dieron coco wash con todo lo que nos dieron inicialmente. No. Y verdad que si empezamos a ver todo esto, viene a complementarse con lo que tocamos en el punto anterior, la caridad. Y con la caridad nos evitamos una de problemas entre todos. También. ¿No? Y cabalmente acá menciona a Camilo Flammarion. Él fue un científico en la época de Allan Kardec, en donde iba investigando, estudiando. Entonces, él ahora nos comenta desde su lado, en el plano espiritual, cómo ve el universo, cómo ve los soles, cómo ve las montañas, cómo ve todo ese conjunto que tiene lógica. Y lo interesante es que da a conocer que aquellos que son ignorantes, cómo pretenden llenar esos vacíos y que no tiene sentido. Mientras que la lógica en cuanto a los términos, en cuanto al planteamiento de parte de los espíritus, nos llena, aún no sabiendo, aún no conociéndolo, pero sí tiene sentido para nosotros, ¿verdad? ¿Algún otro comentario? Gracias, Nachi. Algo que es precioso, cabal, que está tocando por acá ese punto, Amalia Domingo Soler acá, es lo que tenemos que tener presente nosotros en cuanto a la doctrina espírita,
la postura que tiene en ese sentido. Y esa la encontramos en el libro La Génesis. Ahí encontramos precisamente todo acerca de todo esto que estamos comentando nosotros. Y además de la Génesis, hay otros libros también en los cuales incluso científicamente que hemos comentado nosotros, acá en las reuniones de los sábados espíritas, que si ponemos nosotros, imaginemos nosotros que tenemos un alfiler, ¿verdad? Que imaginemos que tenemos un alfiler y tenemos la cabeza y estamos nosotros físicamente tenemos el alfiler y la cabeza y lo ponemos en el suelo, ¿verdad? Y ahorita imaginemos que estamos ahí en la escuela y estamos poniendo ese alfiler bienvenida Lucy, y estamos poniendo nosotros ese alfiler en el suelo. Entonces, y todo ese territorio que estamos viendo hasta la parte más norte de Alaska y la parte más sureña allá por Argentina y Chile, todo eso físicamente es la Vía Láctea. Imagínense, todo eso es la Vía Láctea, y entonces pensar que esa cabecita de alfiler, solamente esa está habitada en toda esa extensión, solamente en la Vía Láctea, es totalmente ilógico. Entonces nos comprueba a nosotros que efectivamente hay una gran cantidad de planetas que están habitados por hermanos de nosotros de diferente grado, como lo hemos visto nosotros en la doctrina espírita, algunos más adelantados, otros más atrasados, pero al final de cuentas están habitados, ¿verdad? Y aquí también nos han dicho a nosotros que en el sistema solar también hay hermanos que están mucho más avanzados que nosotros, solo que están viviendo en cuerpos mucho más sutiles que los que podemos nosotros observar y tocar con la densidad de la materia en la cual nos encontramos, que están definitivamente mucho más evolucionados y mucho más avanzados que nosotros, y que están pendientes también de nosotros, de qué es lo que estamos haciendo como humanidad, y de vez en cuando nos visitan también a través de, como hemos visto en las naves espaciales, que son también espíritus que tienen otro tipo de cuerpo, ¿verdad? Porque recordemos que dentro de los principios del Génesis, es decir, del libro del Génesis, ¿verdad? Que estamos hablando del famoso Pentateuco de Allan Kardec, nos habla que Dios en su creación, Él es libre de crear como Él desee. Y entonces no podemos creer nosotros y pensar que todos los espíritus van a tener la misma envoltura material como es la que tenemos nosotros. Es muy posible que en otros planetas sea diferente ese cuerpo material, o esa escafandra, como le llaman también las entidades espirituales, para poder hacer uso y tener las reencarnaciones necesarias para seguir avanzando en la evolución. Pues Dios tiene libertad de poder crear, y como bien decía ahí Amario Domingo Sodori, me encantó, porque no necesariamente los soles van a ser de color blanco o color amarillo, sino pueden ser de diferentes colores. Puede haber diferentes tipos de animales, diferentes tipos de seres vivos en esos planetas que también están evolucionando, ¿verdad? Y entonces, y Dios sigue creando planetas todavía, ¿verdad? Y otros hace eones de años, porque así nos hablan en la Génesis, hace eones de años, que son miles de millones de años, ya han desaparecido otros mundos. Y es tan grande la creación en cuanto al espacio, en cuanto al tiempo, que podemos estar hablando de el infinito, en concepto del infinito que no podemos contar, hacia todos lados, que eso es la creación de Dios. Y también en cuanto al tiempo, hacia atrás, el presente y el porvenir, es enorme. Y todavía nos dicen los hermanos espirituales que no tenemos todos los sentidos necesarios para poder comprender a Dios. Sin embargo, la doctrina espírita nos da algunos atisbos de cómo es Dios. Y entonces uno se queda
realmente anonadado muchas veces de la grandeza de nuestro Padre Celestial, que debe ser enorme, enorme, para poder haber creado lo que ha estado creando. Y amoroso, porque mantiene sus leyes y nos ha creado a nosotros como sus hijos, como seres inmortales, que tarde o temprano vamos a ir evolucionando, ¿verdad? Que vamos a ir evolucionando, pero poco a poco, solamente. Muchas gracias, Coca. Magdita, ¿quiere comentar? No te escuchamos, Barachi. Y gracias, Coca. Perdón, Magdita, ¿quiere comentar? Ahorita no, Valito, quizás después. Ok, muchas gracias. ¿Los acá presentes quieren hacer algún comentario? No. Extra. Ok. Entonces vamos a continuar con la lectura. Y bueno, antes de continuar con la lectura, solo quería hacer los comentarios. Traje el libro de la Génesis que Coca me manifestaba. Y en el capítulo 6 manifiesta los puntos que Coca mencionaba: el espacio y el tiempo, la materia, las leyes y las fuerzas, la creación primera, la creación universal, los soles y los planetas, los satélites, los cometas, la Vía Láctea, las estrellas fijas, los desiertos del espacio, sucesión eterna de los mundos, la vida universal, diversidad de mundos. Esto está en el capítulo 6 de la Génesis. Entonces, ¿cómo es de importante cabalmente lo que ha mencionado Coca? Para que podamos nosotros ir analizando de que nuestros diferentes hermanos no fue uno o dos quienes conformaron y dictaron a través de los diferentes medios la codificación kardeciana a través de los diferentes medios, sino que fueron muchos hermanos espíritus desencarnados a través de diferentes medios de diferentes países. Y viene nuestro hermano Allan Kardec y se dedica a la codificación y ordenamiento de esta información. Entonces tiene bastante lógica. Y entonces cuando no podemos, cuando alguien dice, es que Kardec fue el que inventó y creó esta doctrina, porque muchos tienen esa idea, ese pensamiento. Entonces cuando nosotros les damos a conocer que él fue el codificador, porque él ordenó todo, y entonces tiene más lógica, porque también en su momento hemos platicado que los mismos espíritus le dijeron a él: si te estamos dando la tarea para que nos ayudes en esta conformación del espiritismo, de la doctrina, pero si no puedes tú, habrá otros. O sea, de antemano, porque nosotros los seres humanos a veces el ego se nos eleva, el orgullo, la vanidad y una serie de elementos que nos infla, entonces para no creernos los únicos, sino que le da a conocer esos puntos desde un inicio. Y por supuesto que ayudó enormemente la simplicidad, la humildad de parte de Kardec y el apoyo de su esposa, de Gabrielle Baudet, para poderla orientar y ayudar en este tipo de trabajo. Entonces, lo que yo quería comentar y resaltar era, había traído este libro porque en efecto Coca nos va dando a conocer esos puntos, y que nosotros, si en un momento dado tenemos ese libro, y si no lo tenemos, podemos adquirirlo y lo bueno que ahora está por internet para poderlo observar, o de alguna manera tener la oportunidad de poder hojear ciertos puntos para poder esclarecernos un poco más. Claro, nuestros hermanos nos invitan a que lo leamos completo para que quizás una serie de dudas que hemos tenido con anterioridad nos puedan ayudar a corregir esas ideas, ¿verdad? Quería comentar sobre una parte donde se había mencionado que el espiritismo es la escuela más racional que se ha conocido. Efectivamente, porque nos da las herramientas de la lógica y el razonamiento para poder analizar y también estar aprendiendo, estar escudriñando para ver qué es lo que tiene sentido, y no solamente en lo que hemos visto del espiritismo, sino que para todos los diferentes aspectos de la vida. Solamente era eso. Muchas gracias. Vamos a continuar con la lectura. Estamos en la página 33. Dice:
Y Moisés en el Sinaí y Cristo en el Golgota nos dieron instrucciones en sentido parabólico, que hoy se encarga de traducirlos al espiritismo, escuela racionalista que no acepta pecados de origen ni de padres prevaricadores, sino el libre albedrío del espíritu que a su placer escoge las estrechas sendas del trabajo o el ancho camino de la pereza. Y a los distintos efectos que vemos en el mundo les damos distintas causas, pero no puede ser que un mismo origen dé resultados tan diversos. Nada más exacto que las matemáticas, y para nosotros Dios es el matemático del infinito, sus leyes son eternas como su creación. La humanidad considerada sin ayer y sin porvenir es un conjunto monstruoso, es un caos donde el alma busca a Dios y no lo encuentra, y como el hombre sin Dios no puede vivir. Por esto hoy se dedica a buscar sus huellas divinas en todo lo creado, y la escuela espiritista pregunta: ¿dónde está Dios? Y formulan un credo filosófico para preguntarlo, y aunque otros credos vendrán después, quedará un principio inamovible: la comunicación de los espíritus considerada como verdad inconcusa y con mandamientos eternos de la ley de Dios, que el bien debe hacerse por el bien mismo, que sin el progreso individual no hay progreso colectivo, que sin caridad no hay salvación. Esta ley de todos los tiempos es la apoteosis de Dios. Ciudades populosas, centros importantísimos donde el progreso tiende su vuelo con la velocidad del deseo. Los hombres sabios, los que pasan su vida preguntando a la ciencia: ¿qué es el espíritu? ¿Qué es la materia? ¿Qué fuerzas son las que rigen el universo? Cuando estos profundos analizadores han encontrado entre todas las leyes de la naturaleza una gran ley superior a todo, la reencarnación del alma, para que la criatura pudiera hacer práctica útil y de verdadero progreso la inmortalidad de su espíritu, y mientras los eminentes pensadores buscan lo eterno para el tiempo, lo infinito para el espacio, la continuidad sin término de la vida, y estudiaban este fenómeno notabilísimo que se opera en todos los seres, esa momentánea paralización universal conocida vulgarmente con el nombre fatídico de la muerte. Mientras la nobilísima curiosidad del talento inquirirán de la ciencia, la verdad y las manifestaciones de los espíritus, abrían el libro del infinito para que en sus páginas eternas estudiara la humanidad. Cuando la copa de la inteligencia humana rebosa, porque fermentan los grandes ideales, cuando el hombre penetra en el telescopio de William Herschel en los mundos que nos hablan de Dios durante la noche, cuando el curioso y paciente sabio, siguiendo el ejemplo del célebre naturalista prusiano Engelbert, creador de la ciencia de infusorios, penetra con el microscopio en el mundo infinitamente pequeño y sorprende la vida en los más diminutos organismos, en sus miriadas de insectos y microscópicos que se agitan en la atmósfera, a los cuales llama Góngora muy oportunamente los nihilistas del género humano. Cuando Edison consiguió fotografiar la voz humana, reproduciendo la palabra con una exactitud verdaderamente asombrosa, encerrándola en un fonógrafo. Cuando los mares, irritados con la tempestad de sus olas, no son un obstáculo para que se unan los pueblos. Cuando en los desiertos resuena la voz del hombre, que a semejanza de Dios dice: brote la vida, y la vida brota, y la abrasada arena se convierte en tierra laborable, y raudales de agua cristalina potable por medio de la ciencia fertilizan el terreno estéril. Cuando intrépidos viajeros ponen su planta en los confines más inhospitalarios de la tierra para levantar en ellos el altar de la familia. Cuando la poderosa inventiva del hombre realiza las más arduas empresas que hasta ahora han pertenecido al imposible. Cuando las fuerzas de la vida se combinan y se fusionan para conseguir el progreso universal, nuestra familia de todos los tiempos nos envuelve con su fluido y algo grande, inmenso, superior al mezquino cálculo del hombre. Trabaja en torno nuestro. La vida se agita en ebullición continua porque nada en el universo permanece inmóvil. La inmovilidad no puede existir. Los que creen en Dios juntan los huesos y los rejuvenecen y les dan nueva vida, lo cual ha de verificarse en el gran día de la resurrección general. Si quiere una
Se quiere una explicación más anticientífica, más antirracional que la consumación de los siglos. Todo un Dios juntando huesos, todo un Dios componiendo las osamentas humanas. Cuán pobre es el Dios de la teología, que un pequeño sabio de la tierra desbarata sus cálculos demostrando que la miseria es el inmenso laboratorio de la creación y que nuestro organismo disuelto en átomos vuelve a la madre tierra para la fecundación universal. Para el Dios de la teología basta un templo de piedra y no es extraño que ese Dios tenga que acudir a las sepulturas para juntar los huesos, darle nueva vida para el gran día de la resurrección. ¡Qué Dios tan pequeñito! ¡Qué microscópico es todo eso! El Dios de los racionalistas no tiene un día de resurrección. Para nosotros la resurrección es continua. Todo hombre que se moviliza renace y todo hombre que se instruye resucita. ¿En qué se funda el dogma de la reencarnación? En la justicia de Dios y en su revelación, porque, como lo repetimos siempre, un buen padre deja siempre a sus hijos una puerta abierta al arrepentimiento. ¿No te dice la razón que sería injusto privar irreversiblemente de la dicha eterna a todos aquellos cuyo mejoramiento no ha estado en su mano? Por ventura, todos los hombres no son hijos de Dios. Solo entre los hombres egoístas imperan la iniquidad, el odio implacable y las penas irreversibles. Todos los espíritus tienden a la perfección y Dios les proporciona medios de conseguirlo por las pruebas de la vida corporal, pero en su justicia les permite que cumplan en nuevas existencias lo que no pudieron hacer terminar en la prueba anterior. No estaría conforme ni con la equidad ni con la bondad de Dios el castigar eternamente a los que no han podido vencer obstáculos ajenos a su voluntad en el mismo medio en que viven y que retardan su perfeccionamiento. Si la suerte del hombre quedase irrevocablemente decidida después de la muerte, Dios no habría pesado las acciones de todos en la misma balanza, ni los habría tratado con imparcialidad. Aquí vamos a hacer otra pausa. Y aquí nosotros nos damos cuenta cómo es de justo Dios, cómo nuestros hermanos nos van dando la oportunidad que analicemos del apoyo incondicional que tenemos, de la justicia por parte del Padre a través de la reencarnación, y que no debemos de circunscribir a Dios en nuestra mentalidad, sino que Él creó leyes establecidas y nosotros estamos regidos a estas leyes, y estas leyes nos van a ayudar para nuestro perfeccionamiento espiritual. Entonces aquí nos están dando de la mano para que nosotros reflexionemos y recapacitemos que es mucho más grande de lo que nosotros nos podemos imaginar, y que acá cuando manifiesta bastante fuerte para aquellas personas que tienen la mentalidad que van a resucitar nuevamente, literalmente, físicamente, los muertos, o va a vivir el cuerpo, perdón, y comprender que tiene lógica la reencarnación, que tiene lógica esas oportunidades que nosotros vamos a obtener en diferentes culturas, en diferentes lugares, acorde a la necesidad que va a tener individualmente el espíritu para su progreso. ¿Algún comentario? Sí, aquí también otra vez volvieron a mencionar algo parecido a lo anterior, donde se decía que las enseñanzas de parábola tienen la guía del espiritismo que las va a aclarar. Entonces, y con lo que estabas mencionando vos también, que nos aclara no solo cosas así que tengan que ver con lo que es religioso, sino también lo que nosotros queremos ver que tenga sentido. Entonces, prácticamente una confirmación de lo anterior. Muchas gracias. ¿Algún otro comentario? Sí, siento que lo que nos está haciendo con esto, digamos, lo escrito hace más de 100 años, es deshumanizarnos, quitarnos lo humano, pues, porque, y empezar a vivir espiritualmente, porque somos espíritus. Y lo que sucede es que al principio nos orientaron de una forma no correcta. Y hay cosas que sí están bien, y cosas que definitivamente son impuestas por la sociedad humana, que relativamente nos limita para desarrollarnos espiritualmente. Y con esto de que nos dan por ejemplo, nos van a entender lo de la reencarnación, como bien dijeron ustedes,
no es porque uno va a resucitar el mismo cuerpo ni la misma, o sea, corre y va de nuevo, como que fuera una película, o repito la escena, no. Debemos de aprovechar cada reencarnación para evolucionar, porque como en una oportunidad dijo Pepe, nos podemos quedar estáticos o avanzar, pero retroceder y creo que no. Entonces, es lo que hoy no entiende, se nos está aclarando con lo indicado en este texto, que debemos seguir avanzando, que nuestro potencial que todavía teníamos es mucho más para allá. Hay mucho que debemos conocer y mucho que debemos asimilar, y que no estamos limitados porque tenemos la bendición de Dios y la guía de los hermanos para hacernos entender, y nos están dando todo este conocimiento para seguir avanzando. Y ahí sigue la búsqueda de qué es Dios o cómo es Dios, y todo esto nos se va, con la doctrina espírita nos va aclarando. Y es bien peculiar hacer énfasis en que Kardec fue el codificador, pero que desafortunadamente en términos humanos o gente que desconoce lo ponen con palabras que alimentó, y entonces la persona del común se queda con las palabras sencillas, no escudriña, porque por ejemplo digamos, nuestros espíritus empezaron a escudriñar y por eso nos acercaron a la doctrina espírita, porque nuestro ámbito de saber y como el compromiso, lo que teníamos que hacer es empezarnos a adelantar a envolvernos dentro de la doctrina espírita, ya en este plano. Sí. Muchas gracias. ¿No? Y cabalmente en base a lo que mencionaba, es lo que nos hace llenos y plenos, porque en determinado momento han comentado algunos hermanos que aun cuando nosotros no tengamos claro ciertos acontecimientos, pero cuando no lo cuentan, lo sentimos muy lógico y que puede ser posible. Ya cuando en su momento algunos tengan las experiencias y nos lo comparten, pues es interesante, pero como somos parte de la creación universal, o sea, somos parte del ser superior, entonces tenemos esa integración de que algo preexiste y que en su momento se va a ir desarrollando en nosotros. Un tipo de terapia, más o menos cuando uno está hablando, se está escuchando a uno mismo y analiza mejor. Sí, es cierto, cabalmente. Y hay momentos dado, como dice Pepe, en la terapia, que uno puede darle a conocer a alguien ciertos conceptos con respecto a la doctrina espírita, pero cuando uno lo está plasmando hacia la otra persona u otras personas, uno está aprendiendo, porque es muy probable que también esté uno siendo intermediario entre ambos planos de la vida, entonces uno está aprendiendo con ellos, pero uno no puede decirles, mire, yo estoy aprendiendo ahorita con ustedes lo que yo les estoy comentando, ¿verdad? Pero suele suceder en determinado momento. ¿Algún comentario por parte del otro lado? Gracias, Bolachi. Estaba pensando también al respecto de eso y estaba analizando también parte de la historia, porque recordemos que hace algunos cientos de años no todos tenían el chance de poder aprender a leer y escribir, sino que era solo un grupo de personas privilegiadas. A partir después de que pasó la etapa del oscurantismo, recordemos que fueron más de 1000 años en la humanidad y que se produce el Renacimiento, entonces comienza a tener acceso a un número mayor cada vez más de personas a poder aprender a leer y escribir. Y se va produciendo también, va proliferando el resurgimiento de las ciencias, ¿verdad? Que se van desprendiendo de la filosofía. Recordemos que antes pertenecían a la filosofía y las ciencias van siendo desprendidas de la filosofía y van teniendo su propio sería espacio, tal vez no espacio, sino delimitado el conocimiento de cada una de ellas. Entonces, y parte de precisamente lo que nos dice la doctrina espírita es que el espíritu como tal tiene que ir evolucionando tanto intelectualmente como moralmente. Intelectualmente a través del estudio de las ciencias, matemática, física, astronomía, derecho, ingeniería,
en fin, una serie de ciencias que están y que otras ciencias vendrán en el futuro, ¿verdad? Que vamos a poder estudiarlas y para seguir evolucionando nosotros como espíritus, ¿verdad? Y de igual manera también no tenemos que dejar pasar por alto el hecho de que también tenemos que avanzar moralmente. Es decir, porque nos dicen también que las dos alas del ángel, es decir, del espíritu, para poder avanzar es a través del intelecto y la moralidad. La moralidad en este caso también tiene un peso muy fuerte, porque recordemos que de conformidad como nosotros moralmente estemos avanzando en cada encarnación, esos son los que nos van a poder dar un paso siguiente en el eslabón de la evolución. Y es la moral y no es la intelectualidad, porque hemos visto muchos intelectuales que tienen muy baja moralidad y al contrario se han quedado rezagados precisamente y tienen después reencarnaciones compulsorias porque no han sabido utilizar su intelecto hacia el bien de los semejantes, sino al contrario destruyen a su prójimo. Entonces es muy importante el estudio de las ciencias y me llamaba la atención muchísimo el hecho de que nos decía también que Dios es amor y también es parte de su lenguaje también las matemáticas. Y me recordaba el hecho de algo que aprendí hace algunos años también y compartí con ustedes y me gustaría volver a compartir también eso en cuanto a que, si bien es cierto, imaginemos que en cada encarnación nos estamos llamando de forma diferente, ¿verdad? Nos llamamos, en una encarnación nos llamamos Pedro, en otra Juan, en otra Marta, en otra Alicia, en otra Roberto. Entonces, ¿cómo nos vamos a nosotros? ¿Cómo nos conoce Dios y otros espíritus superiores? Nos van identificando si vamos cambiando de nombre en cada encarnación. ¿Se recuerdan ustedes lo que habíamos comentado? ¿Qué habíamos comentado, disculpa? Sí, ¿recuerdan ustedes de cómo nos identifica Dios a nosotros? Yo no me acuerdo. No me acuerdo, Cocalica. ¿No se recuerdan? Bueno, y es precisamente con lo que platicábamos nosotros en cuanto a las matemáticas, porque cada vez que un espíritu nace tiene un número, y ese número es el que nos identifica a todos en los eones que hablábamos nosotros de planetas, y en cuanto al tiempo, en la eternidad, tenemos un número. Y ese número no va cambiando de encarnación en encarnación. Y así es, a través de las matemáticas, y es decir, en ese caso, a través del número que nos corresponde en nacimiento, como Dios nos identifica. Y creo que nos va a comentar el René. Es una duda de lo que tú estás diciendo. Sí. Pero, o sea, se supone que Dios es infinito y que nunca ha dejado de crear. Entonces, exacto. No se le podría dar un número de comienzo tampoco, porque, o sea... No es un número de comienzo. Entonces, ¿cómo se lleva la secuencia de los números? Pero, digamos, Él es el increado, pero nosotros... Sí, o sea, yo sé que Él empezó a crear desde... O sea, hay un primer espíritu que sería el número 1. Pero es que si él no tiene inicio y siempre ha estado... Eso digamos que es parte de lo que nuestra mente no logra todavía entenderlo. Porque si había algo antes que Él, eso que existía antes que Él sería entonces Dios, el creador de Dios. Sí, por eso, pero es que yo sé que Dios es el que nos crea a todos, entonces sí tiene sentido que haya un número 1, pero como él es infinito y siempre ha estado creando, entonces, o sea, como que con números no se podría, o sea... Bien, se puede ponerle las famosas potencias, ponerle qué dijo Jesús, sí, pero no es 70-20-17, es un número enorme, en ceros. Un número 1 que llena el pizarrón por completo en ceros. La potencia del 70 a la 7, ¿verdad? Yo no digo que no existan los números. Sí. ¿Cómo están comentando ustedes aquí también? Sí, cabalmente lo que mencionabas, que tiene bastante lógica porque es como un código que mencionaba, que se mencionaba
para poder entender que ese no se puede cambiar y tiene lógica en cuanto a lo que decías de los nombres. Va variando los nombres, pero ese código, si queremos verlo, ese código de barras es irrepetible, porque la numeración es infinita. Exacto, y es bonito porque vamos cuestionando, ¿verdad? Eso es como decía, y estábamos platicando, esto es filosofar. Dijo Sordo, estamos cuestionando el universo. Estamos cuestionando aspectos que para otros es una herejía, sí, ¿verdad? ¿Cómo es posible ese tipo de pensamiento? Sin embargo, es un pensamiento de filosofía, y como decían los griegos, es un gimnasio, es un ejercitar de ideas en el cual estamos nosotros adquiriendo conocimiento. Puede ser que más adelante, como bien nos comenta René, podemos tener otro conocimiento y podemos entender mejor cómo nos identifica Dios, ¿verdad? Pues tiene que haber otras maneras también, no solamente eso. Nosotros los creamos, pues, o sea, hay distintos tipos de números, nosotros usamos los arábicos, pues, o sea, no necesariamente por números nos identifica. Las matemáticas, como nos habla las matemáticas, y las matemáticas, como decís, puede ser que las matemáticas en otros mundos sean diferentes, ¿verdad? O sea, sí. ¿Verdad? Sí. Solamente, gracias. Se repiten, ¿verdad? Porque a veces hay homónimos que le llaman, ¿verdad? Ay, se llama igual. Pero digamos, aquí tal vez viene, por ejemplo, digamos, la mayor parte de los idiomas manejan el abecedario. Sí. Chinos y japoneses son diferentes. Y entonces, si solo aquí ya tenemos una muestra de esto, como bien dice, más adelante nos van a ir aclarando. Eso, usted acaba de decir algo importante, Estuardo. Conforme nosotros, en el grado evolutivo en que nos encontramos, tenemos cierto grado de comprensión. Pero conforme vamos evolucionando y conforme vamos desmaterializándonos, entonces vamos a poder tener más comprensión de ciertos aspectos que incluso no nos pueden dar estas orientaciones los espíritus superiores, porque es como que a un niño de párvulos se le quiera dar cierta información universitaria. O sea, es incomprensible, pero llegará en su momento en cuanto va a ir proporcional al entendimiento. Proporcional, muchas gracias. Es ese punto de proporcional al entendimiento que se va a comprender. Entonces, lo que también en su momento estaban ahorita hablando de filosofía que comentaba Estuardo, que eso es el gusto de poder compartir y de entender. Porque no es cuestión de que yo quiero que se acepte mi propuesta como algo único y verdadero, ¿no? Sino que uno da a conocer su punto, pero se escuchan los otros puntos y lo que tenga más lógica. Entonces, conforme va avanzando, vamos aprendiendo si estábamos en lo correcto o estábamos equivocados, ¿verdad? Bueno, muchas gracias a todos por los comentarios y por estos puntos de vista. ¿Magdita quiere comentar? Sí, vale. Por favor. Ponen a uno la mente que ya no sabe si está. Fíjense, he tenido que yo estaba viendo en un programa sobre la tierra, donde hablan, por eso, y eso me puse a pensar y después dije, no, me estoy haciendo más chibolas, mejor ya no pienso en eso, que hablaban de que billones de años, cómo fue que se fue formando la Tierra. Pero yo digo, ¿y de dónde sacaron toda esa información? Que de ahí que Saturno que le chocó con no sé qué y que le llevó a la Tierra, y cómo se fue formando y qué fue primero, cómo vino la vida y todo eso. Ahora, ¿de dónde sacan toda esa información? Porque, bueno, lo que dice la Biblia, que Dios hizo la creación en 7 días, que no sé qué, y se pone a oír usted toda esa información, lo dejan a uno más sonso que sabe qué, pero sí, digo yo, ¿cómo han hecho ellos para estudiar todo eso? No sé si alguien puede darme una información.
solamente podría comentar diferentes especialistas. Gracias, Mayrita. Eso, cabal, precisamente eso es lo que trata el libro la Génesis, acerca de ese pensamiento de que la creación fue hecha en 7 días. Y nos habla desde el punto de vista científico, ¿verdad? Y nos da el por qué pues no se comparte esa teoría, sino que realmente fueron millones de años los que pasaron para poder, darse la creación, ¿verdad? Y hay geólogos, incluso, los que están compartiendo esas ideas también. Entonces, es desde el punto de vista científico que se están dando. Y como de dónde vienen también esas informaciones, como nos dice Mayrita, es a través también de las entidades espirituales, los espíritus superiores que también nos están dando esa información de cómo es que se ha creado. Según tenemos conocimiento, nosotros también a través de la literatura, por ejemplo, nuestro Maestro Jesús de Nazaret, ¿verdad? Él está aquí en el planeta Tierra, él es de los que estuvo formando este planeta. Estamos hablando de billones, como bien dice Marita, de años, ¿verdad? Cuando él ya era un espíritu puro. Y hablando de las eternidades, ¿verdad? Eso. Entonces imaginemos la clase y la elevación del Maestro Jesús de Nazaret que tenemos nosotros como gobernador del planeta Tierra. Imagínense qué altura y qué capacidad de espíritu que tenemos nosotros, que estaba también como co-creador, ¿verdad? Con nuestro Padre Celestial de este planeta, y estaba también supervisando la creación y la formación de este mundo y de este planeta. Y de igual manera ha tenido a su cargo varias humanidades de que se ha formado ese planeta. Y si pensamos, y nuestra lógica nos dice, y pensamos de igual manera, imagínense los espíritus responsables de cada uno de los planetas. Son miles de millones y una cantidad enorme de espíritus puros que tienen a su cargo el mismo número de planetas y la responsabilidad de la evolución en cada uno de ellos. Entonces, por eso, como decíamos, entonces nos vamos a pensar que muchas veces la razón, como dice Marita, no podemos entender la grandeza de la creación de nuestro Padre Celestial, y eso nos conduce a amarlo más, porque a pesar de toda la enormidad de Él está pendiente de cada uno de nosotros, y como en una computadora, imaginemos, ¿verdad? Que todo está siendo grabado y está siendo compulsado y anotado, ¿verdad? Todo el buen pensamiento que tenemos nosotros está siendo anotado. Todo el mal pensamiento que tenemos nosotros también está siendo anotado. Los sentimientos positivos que tenemos están siendo anotados, y los sentimientos negativos o pensamientos negativos están siendo anotados. Todo, ¿verdad? Sin necesidad de que lo hagamos nosotros físicamente en el espacio y en el universo. Dios lleva el control de todo, y eso es lo más increíble en la creación, que Dios maneje todo eso, todo ello. Y como bien decía, no me recuerdo si dónde fue que lo escuchamos, pero lo aprendimos, que dice que no se cae la hoja del árbol sin que lo sepa Dios, ¿verdad? Porque es cierto, no es ninguna mentira. Todo eso lo tiene contemplado Dios en su, imaginemos una supercomputadora que tiene los datos y el conocimiento de todos y cada uno de nosotros, y lleva el control de la evolución de todos sus hijos. Tan grande es el amor de Él, de nuestro Padre Celestial con nosotros, imaginemos. Es enorme. Por eso, como bien dice Marita, y comparto con ella, muchas veces la razón no nos da para poder entender la grandeza de nuestro Padre Celestial. Solamente. Gracias, Coca. Y también mencionaba acá Pepe con respecto a son especialistas. No se me escucha, Balachi. Perdón, gracias, Coca. Como bien decía acá Pepe, que son especialistas, que claro, no tenemos el nombre, y que por supuesto dijiste algo con respecto al apoyo del mundo espiritual, y de hecho muchas invenciones, muchos descubrimientos han sido a la par con el apoyo del mundo espiritual, sugerencias, orientaciones y apoyo, y
Y por supuesto, por parte de los científicos van descubriendo ciertos elementos o ciertos medidores, como el carbono 14, para ir determinando ciertas medidas aproximadas. Y también lo que mencionabas, que conforme nosotros vayamos avanzando, vamos a tener en su momento la oportunidad de poder aprender a conocer, a entender este tipo de situaciones, y va a tener una mayor claridad para cada uno de nosotros. Bueno, vamos a finalizar la primera fase.